Tenemos que replantear la religión y tenemos que replantear a los extraterrestres. Yo no creía en los ovnis. Una vez que empecé a ver los datos, empecé a conocer personas que formaban parte de un programa gubernamental del que ahora sabemos. ¿Pero qué crees? ¿Hay más? He estado en los archivos del Vaticano. Empecé a ver las similitudes. La doctora Diana Welch Pasulka, profesora de estudios religiosos, examina la conexión entre las religiones antiguas y las experiencias modernas con ovnis. ¿Acaso miles de años de textos religiosos en realidad estaban describiendo encuentros con extraterrestres? Fui a los archivos católicos y revisé informes sobre almas del purgatorio. Esto me llevó a interesarme en investigar la abducción extraterrestre y los reportes modernos de ovnis. Personas que ahora están experimentando cosas que podrían sonar muy similares a las descripciones en muchos de estos textos religiosos. Hay algo dentro del cuerpo humano que responde a la práctica de la oración. De hecho, realmente cambia el cerebro. Dentro de la tradición católica existe una historia y teología muy sofisticada sobre la inteligencia no humana. ¿Está el Vaticano ocultando información? Probablemente hay muchas cosas allá afuera que nos van a sorprender. Hola, soy Mayim Bialik Y yo soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los estudios religiosos y cómo se conecta con la experiencia moderna de los ovnis y la inteligencia no humana. Y antes de que pienses otro episodio sobre extraterrestres, vamos a ampliar la conversación para incluir todo el curso de la historia tal como la conocemos. Vamos a plantear la pregunta de por qué los avistamientos de ovnis parecen aumentar en momentos históricamente significativos, así como la posibilidad de que los textos religiosos antiguos hayan profetizado los acontecimientos actuales del mundo. Vamos a buscar esas pistas a lo largo de la historia de los textos religiosos, entendiendo que los avistamientos de ángeles podrían haber sido en realidad experiencias que la gente está teniendo con una conciencia no local. ¿Cuáles son las cosas que permitimos que otras personas nos dijeran que eran el marco de la realidad? ¿Y siempre ha habido indicios de que existe algo fuera del plano de conciencia en el que creemos estar operando? Eso podría indicar que los avistamientos de extraterrestres, los ovnis e incluso la revelación oficial podrían ser parte de un plan mucho más grande. Una de mis partes favoritas de este episodio incluye una conversación sobre la tecnología. ¿Es una nueva religión? ¿Es el anticristo? ¿Y cómo podemos encajar nuestro entendimiento de los avances tecnológicos con nuestros avances en la comprensión de experiencias que quizá aún no podamos explicar? Nuestra invitada es la doctora Diana Welch Pasulka. Ella es profesora de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Ella es autora de muchos libros, pero el más reciente es The Others, UFOs, IA and the Secret Forces Guiding Human Destiny. Tenemos mucho de qué hablar con la doctora Pasulka. Y esta es una conversación que realmente toca nuestra propia teoría del todo. Es un placer darle la bienvenida a este análisis, doctora Diana Welch Pasulka. Break it down. Sí, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Eres una de esas personas que tiene información en tantos ámbitos que se cruzan con muchas cosas sobre las que Jonathan y yo tenemos curiosidad y sobre las que nuestra audiencia también tiene curiosidad. Me pregunto si podrías darnos una especie de marco para, supongo, lo que crees que es tu habilidad única para comunicarte sobre, en particular, cosas que están fuera de lo que consideraríamos la realidad o la realidad que conocemos. Sí, claro. He estado estudiando religión durante mucho tiempo. Decidí que quería estudiar religión cuando tenía 11 años. Y así fue. De hecho, crecí y tengo un doctorado en estudios religiosos, donde, por cierto, no promovemos ninguna religión en particular. Estudiamos la religión de manera académica. Solo quería dejar eso claro. Así que digo que si yo pudiera aportar una perspectiva única a los medios y la tecnología, que es en lo que me he enfocado en mi trabajo. Y la historia del catolicismo diría que observo las formas en que las cosas que vemos influyen en nuestras creencias y comportamientos sobre la religión. Así que las cosas que vemos, déjame darte un ejemplo. Ahora somos nuestra infraestructura. Entonces, ¿cómo la infraestructura y la infraestructura tecnológica impactan lo que creemos y cómo vemos incluso? Eso nos lleva incluso de regreso a Platón y Sócrates. Sócrates hizo la primera crítica real que conocemos a la externalización de la memoria.
Y eso fue porque la escritura era una tecnología nueva para él. Así es como se lo describo a mis estudiantes. Así que Sócrates vivía, ya sabes, en la antigua Grecia, en Atenas. Y durante su vida, la nueva tecnología de la escritura estaba despegando. Así que, en cierto sentido, era como Silicon Valley en los años 90. Había, ya sabes, todos estos jóvenes estaban realmente emocionados por la escritura y lo que podía hacer por ellos y cómo podían monetizarla. Así que estaban muy interesados en monetizarla. Y Sócrates dijo, oye, esto podría ser malo. Podrían pasarnos cosas malas. Y las cosas que él describió son interesantes porque están sucediendo hoy en día. Así que cuando vemos la tecnología, la inteligencia artificial y este tipo de cosas, vemos los problemas que están surgiendo, los problemas con la IA, vemos que hay mucho daño que ocurre cuando la infraestructura cambia a un nuevo sustrato tecnológico. Y la escritura definitivamente fue eso, y eso fue en la antigüedad. Los seres humanos cambiaron. Sócrates predijo cómo cambiarían, externalizarían la memoria. Él no usó la palabra externalización de la memoria. Pero si lees el Fedro, ahí es donde habla de esto, en ese diálogo. De hecho, sus estudiantes empezaron a, en vez de escribir como escribimos nosotros en libros, tratados y esas cosas, ellos escribían en forma de diálogo para preservar una tradición oral. Y eso incluso se puede ver ahí. No querían, ya sabes, que sus cerebros y sus cuerpos fueran completamente cambiados por la escritura. Así que yo observo la historia de las tecnologías y veo los tipos de cambios en la forma en que vemos la realidad, no solo cómo cambia la realidad. Tal vez la realidad nunca cambia, pero la forma en que interpretamos la realidad cambia a través de nuevas infraestructuras tecnológicas. Y he estado haciendo esto durante mucho tiempo. Así que crecí en California, no muy lejos de Silicon Valley. Y mi grupo, mi generación en California fue uno de los primeros en adoptar computadoras. Así que tuve una computadora en 8º grado. Nos estaban usando como prueba beta, ¿verdad? Así que decían, me pregunto cómo esta nueva tecnología impactará a los niños. Así que ahí estábamos. Así que sí, esa es mi perspectiva única, diría yo. Me pregunto si podrías darnos un marco general, ya sabes, desde una perspectiva académica, sobre cuál es el propósito de la religión. De la misma manera en que podríamos preguntar cuál es el propósito de la ciencia ficción. ¿Cuál es el propósito de las historias que contamos, el marco que les damos? ¿Y cómo entra la verdad en esa ecuación? Está bien, esa es una gran pregunta. Entonces, las funciones de la religión. Entonces, de nuevo, cuando tengo, ya sabes, estudiantes que son de primer año, llegan, toman una de mis clases introductorias y dicen, ya sabes, les pregunto, ¿qué creen que hace la religión? Ya sabes, ¿de qué trata la religión? Por ejemplo, ¿por qué parece que cada cultura tiene una forma de religión? Hablemos de eso. Así que les doy toda la clase para que propongan, ya sabes, sus ideas sobre lo que es la religión. Y escribo muchas de esas cosas en el pizarrón. Lo que se repite, si miras diferentes religiones, tomemos el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. ¿Qué se repite en estas religiones? Y una de las cosas que escriben es que existe la disciplina de la oración. Hay un tipo de oración. En el islam es como 5 veces al día. Entonces, ¿sabes? En el judaísmo hay un día entero de oración llamado Shabbat o sábado. Los judíos rezan 3 veces al día. El Shabbat es un día de descanso que implica oración, pero en realidad tenemos servicios de oración, ya sabes, también todos los días en el judaísmo. Pero sí, entiendo lo que dices. Hay diferentes tipos de manifestaciones de la manera en que la oración se integra en la función de la religión. Sí, pero sí es un patrón universal dentro de la religión. ¿Por qué la gente lo hace? Así que una de las cosas que mostramos es que ayuda a las personas. Por cierto, solo podemos decir esto hoy en día porque tenemos la ciencia. Y por eso, ciertos científicos están observando la actividad cerebral que ocurre cuando las personas están meditando o rezando. Y parece que hay ciertas partes del cerebro que se activan cuando las personas rezan o meditan. Así que podemos decir que de hecho cambia el cerebro. Así que hay algo dentro del cuerpo humano que responde a la práctica de la oración. Así que creo que la religión ha evolucionado y no la hemos dejado de lado por muchas razones diferentes, una de las cuales es mantener esta práctica de la oración porque es muy importante.
Y mi trabajo ahora analiza por qué eso es importante. Y esa es una de las funciones de la religión. Cuando pensamos en los miles de años, digamos que tenemos los textos judeocristianos y ese tipo de cosas, la idea es, aquí está la respuesta a todas tus preguntas, ¿verdad? Aquí está la fuente de consuelo. Creo que mucha gente asume eso sobre la religión. Así que tenemos muchas suposiciones sobre la religión que responden nuestras preguntas. Y esto ya sabes, nos da consuelo, pero en realidad no. Así que si regresas al texto bíblico propiamente dicho, por ejemplo, toma el libro de Job. Ese es un libro que habla sobre el sufrimiento. Bien, entonces Job es un buen hombre. Es como perfecto, ¿verdad? Y aún así sufre horriblemente. Y entonces sus amigos vienen y le dicen, bueno, debes haber ofendido a Dios de alguna manera. Y así siguen, pero no, él no lo ha hecho. Así que la pregunta sigue siendo, ¿por qué sufren las personas buenas? Por cierto, puedes ver que esta es una pregunta en casi todas las tradiciones religiosas importantes, como la religión tradicional. Muy bien, así que la pregunta persiste en el libro de Job hasta que llega un joven llamado Eliú y básicamente dice, ¿quiénes son ustedes para cuestionar a Dios? O sea, no sabemos por qué sufres. Dios lo sabe y nosotros no podemos saberlo porque sea lo que sea Dios, es incomprensible para nosotros. Y luego, para reafirmar eso, Dios aparece al final del libro y reafirma, sí, es verdad que ustedes no estaban aquí al principio del mundo. Por supuesto, estoy parafraseando. Y ya sabes, no puedes saber lo que hago ni por qué lo hago. Así que en muchas tradiciones religiosas, una vez que realmente dejas de lado tus ideas preconcebidas sobre ellas y y cuando digo dejar de lado tus ideas preconcebidas sobre ellas, estamos hablando de personas como estudiantes que han practicado la religión toda su vida. Así que esas suposiciones no se descartan fácilmente. Así que incluso si eres una judía practicante o una cristiana practicante, cuando volvemos y miramos el texto bíblico real con nuevos ojos, empezamos a ver que, ya sabes, ese tipo de cosas, nosotras se desestabilizan. Nuestras suposiciones se desestabilizan, lo cual es bueno. Cuando pensamos en por qué la gente cree, las cosas en las que creen, y ya sabes, cuando pensamos en, digamos, cualquier cultura antigua o grupo de personas, cuando pensamos en la Mesopotamia o pensamos en personas vagando por el mundo tratando de entender cómo llegamos aquí, ¿sabes? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué fue creado el mundo? Sabes, ese tipo de preguntas suelen estar recogidas en diversas tradiciones que intentan explicar, ya sabes, la realidad en la que vivimos. Pero creo que nos encantaría que hablaras de cómo muchos textos religiosos también indican que hay más de lo que vemos. Hay una interpretación diferente de este mundo en el que nos pusieron. Y me pregunto si puedes hablar desde una perspectiva histórica qué significa eso. Cuando miramos textos, ¿verdad?, que tienen indicios de la posibilidad de que hay otras cosas además de lo que simplemente podemos ver, tocar, oler y pensar. Sí, así que las religiones no son materialistas, no son reduccionistas, sino, ya sabes, no asumen que vivimos en un mundo donde todo está a nuestro alcance y que podemos, ya sabes, como lo asumiría un científico, ¿verdad? Y está bien, muchos científicos son religiosos. La religión funciona de una manera que nos permite saber que hay cosas más allá de lo que la ciencia puede decirnos, como cosas que están fuera del alcance de la ciencia. Y eso es cierto. La religión sí funciona de esa manera. Esa es una de sus principales funciones, en mi opinión. Aquí hay una anécdota para, ya sabes, respaldar lo que acabo de decir. Así que una de las cosas que descubrí, yo hago lo que se llama investigación de campo, que es etnografía. Hablemos de ovnis. Mis últimos 3 libros son sobre ese tema. Así que al principio, con el libro American Cosmic, empecé a escribirlo en 2012 y no creía en los ovnis. Y una vez que empecé a ver los datos, ya sabes, sobre los ovnis, empecé a conocer personas que estudiaban los ovnis y eran científicas y formaban parte de un programa gubernamental del que ahora sabemos. Pero en ese entonces no sabíamos de eso. Ahora, esto me voló la cabeza, ¿verdad? Así que aquí estoy estudiando religión y pienso, ya sabes que nada puede sorprenderme.
Como en la religión ves todo tipo de cosas, ya sabes, un hombre caminando sobre el agua, milagros, cosas así, así que no puedo sorprenderme, pero sí me sorprendí. Me sorprendí porque nuestro gobierno de Estados Unidos básicamente tenía un programa que había existido durante mucho tiempo y estaba conociendo a las personas que eran miembros del programa y ellos creían en los ovnis, estudiaban los ovnis y tenían material, ya sabes, que me mostraron. Fui a Nuevo México con el doctor Gary Nolan. Fuimos juntos, lo invité a ir conmigo. Jeff Kripal no quiso ir conmigo, por cierto. Lo invité a ir. Por cierto, nos vendaron los ojos porque fuimos a un lugar de recuperación de un accidente, supuestamente. Reconozco que, bueno, la creencia en los ovnis es una creencia que va en aumento. Y la razón es porque ahora tenemos ciencia que nos dice muchas cosas, tal vez cosas que podrían, ya sabes, decirnos que la religión no tiene todas las respuestas. Pero aquí tenemos una nueva forma de religión con un nuevo tipo de tecnología, ¿verdad? O sea, tecnología digital. Y entonces empecé a ver la creencia en los ovnis como una religiosidad, un nuevo tipo de religión. Así que ya sabes, cumplía la función de explicar, ya sabes con qué estamos lidiando. Y para ellos es mucho más complicado de lo que parece, porque las personas que investigan los ovnis, como el doctor Gary Nolan o la persona con la que fuimos, que era parte de este programa, ya sabes, tienen varias creencias sobre la vida debido a lo que estudian. Y obviamente el cosmos, como ya sabes, ¿qué hay allá afuera? Bueno, obviamente ahora ya sabes algo que puede que no sea extraterrestre, pero definitivamente no es humano. Exploremos un poco más. Algo que no es extraterrestre, pero tampoco es humano. ¿Qué puedes decir sobre los programas del gobierno y lo que experimentaste en Nuevo México? Yo estaba haciendo etnografía, lo que significa que conoces a personas que creen en estas cosas. Y luego pasé a formar parte, en cierto sentido, fui reclutada por el grupo que estudiaba este tema. Y la razón por la que fui reclutada fue porque, por cierto, este es el mismo grupo con el que Gary Nolan también había hablado. Um, Fue porque yo tenía toda una base de datos de relatos históricos de fenómenos aéreos que tenían patrones similares. Podrías decir que los patrones coincidían con los reportes modernos de ovnis. Así que estaba investigando comunidades sectarias de personas que creen en los ovnis. Pude conocer a personas que estaban involucradas en un programa del gobierno y estudiaban los ovnis. Y sí, me invitaron allá. Ellos me invitaron, por cierto, y por cierto, está en mi libro American Cosmic. Tyler es la persona, James era el doctor Gary Nolan. No usé sus nombres, no querían que se supieran sus nombres. Desde entonces, Gary Nolan ha dicho, sí, esa soy yo en el libro de Diana. Así que sí, fui invitada a ir a Nuevo México a un supuesto sitio de accidente. Finalmente fui. Lo pospuse por un par de años, por cierto, porque era raro. Y pensé, ¿realmente quiero ir ahí? Así que le pedí a mi colega que se dedicaba a los estudios religiosos que fuera conmigo. Y él dijo, ¿qué? Dijo, eso está fuera de mi zona de confort. Así que le pedí al doctor Gary Nolan y él sí quería ir, como hoy mismo. Y así aprendí más sobre Tyler, lo que hacía y su posición. Y supe que el gobierno estaba estudiando ovnis. Para serte sincera, fue impactante para mí. No lo sabía. Pero aún así no creía en los ovnis. Así que fue un par de años después cuando, ya sabes, esta creencia y la evidencia empezaron a hacerme sentido. Y yo estaba como, está bien, ahora creo en esto, pero lo creo de una manera diferente. Y no estoy promoviendo la creencia, sigo siendo profesora de estudios religiosos. No voy a decir que todos crean en los ovnis. El gobierno, en mi opinión, no sabe qué son. Y la razón por la que acudieron a mí fue para intentar obtener más datos sobre qué son. Y ahora tenemos personas en el Congreso, representantes que dicen que creen que son interdimensionales. Maybe. Tal vez, no lo sé, pero puedo decir que definitivamente hay paralelismos entre lo que antes llamábamos cosas asociadas con fenómenos aéreos y las cosas de hoy. Así que hay personas como el doctor Lakatsky, que ha estudiado ovnis, está en el gobierno y fue parte de uno de estos programas. Él fue el jefe de un programa gubernamental de ovnis.
y él ha hablado sobre cosas asociadas con eventos de ovnis que parecen ser, como él los llama, paranormales. Así que definitivamente parecen ser sobrenaturales y demás, lo cual luego se cruza con este tipo de eventos cuando los ves en estudios religiosos y en el registro histórico. ¿Puedes darnos un ejemplo de seres interdimensionales o no físicos que estén interactuando con la conciencia? ¿Qué significa eso? Y sé que, bueno, no es tu trabajo explicar la estructura atómica o los campos de la conciencia, pero ¿qué crees que significa eso? Y supongo que, ¿cómo se relaciona eso con lo que sabes, digamos, de otros textos religiosos? La conexión es que hay, ya sabes, referencias en textos religiosos a cosas que son similares, o estas cosas no se cruzan. En los textos religiosos hay cosas que tienen puntos en común con esto. Entonces, cuando ves la historia de los eventos de contacto con ángeles, llamémoslos así, en la historia del judaísmo y el cristianismo, que son las religiones que mejor conozco, lo que ves es que no se parecen a las pinturas renacentistas de ángeles, ¿de acuerdo? Así que no se parecen a personas con rasgos europeos y alas y túnicas largas y todo eso. A veces se ven como personas en dos ocasiones en la Biblia, pero en su mayoría se ven diferentes. A veces se describen como esferas de luz. A veces simplemente se describen como luz. Así que piensa en alguien como Juana de Arco. Bien, la mayoría de la gente sabe quién es Juana de Arco. Ella es una santa en la tradición cristiana. Y cuando tenía 15 años, estaba en el jardín de su padre y tuvo una experiencia donde apareció una bola de luz. Ella no sabía qué era y le habló. Así que muchas personas tienen experiencias en la actualidad con ovnis. Tienen experiencias que son exactamente como esta. Está bien. Así que hay otros tipos de cosas como fenómenos aéreos. Como en la tradición católica, escribí un libro sobre la doctrina del purgatorio. Así que revisé los archivos de la Iglesia Católica y encontré muchos registros archivados que describían seres del purgatorio, almas del purgatorio, y cómo los católicos intentaban rezar para que regresaran al purgatorio. Sin embargo, muchas veces les sucedían cosas a los católicos que no podían entender. Y por eso las anoté, porque estaban fuera del marco de sus creencias. Así que experimentaban cosas como casas voladoras, las llamaban casas voladoras o bolas de luz que volaban. Y entonces pensaban en estas cosas de diferentes maneras, básicamente. Eso sigue pasando hoy en día. La gente mira hacia arriba ahora. Ven, por supuesto, son drones, son aviones, ¿qué son estas cosas? Pero muchas veces no saben qué son. Pero cuando la gente tiene experiencias, digamos, en los años 60 de ovnis, decía que era una gran bola brillante de luz. Parecía que estaba completamente en llamas. A menudo hay pequeños seres asociados con estas naves. A veces no los hay, muchas veces sí los hay, y esto también se puede ver en los registros históricos católicos. Si miras a otra santa, de hecho esta es una doctora de la Iglesia, Teresa de Ávila, ella también tuvo una experiencia que al principio la confundió. Vio a un ser que medía alrededor de 1 metro de altura y lo describe de esta manera. Y sabemos esto porque tenemos su autobiografía. Y ella habló de esto como algo real, no imaginario. Gran parte de la interacción de estos seres con las personas que tienen estas experiencias aparece en sus mentes. Así que tienen lo que yo creo que sería como una comunicación telepática con ellos. No ven que muevan la boca, pero escuchan lo que tienen que decir en sus mentes. Así que, de nuevo, ves esto también en los reportes modernos de ovnis, ves esto en los registros históricos católicos. Sí, voy a conectar estos puntos, ¿verdad? Y esto es muy convincente para mí. Una de las cosas a las que tienes acceso como profesora de estudios religiosos, ¿verdad? Y como experta en este tipo de textos, tienes la capacidad de tomar información que podríamos llamar avistamientos o experiencias que la gente ha tenido durante miles de años y ver cuáles son las similitudes con las personas que ahora están experimentando cosas que, si viviéramos hace miles de años, podrían sonar muy parecidas a las descripciones en muchos de estos textos religiosos. ¿Es correcto? Sí, eso es absolutamente correcto.
Es tan fascinante porque, sabes, para muchos de nosotros, las bases, incluso si no somos personas religiosas, las bases de nuestra cultura y la narración de historias, sabes, hay tantos aspectos de la revelación, de los milagros, ¿verdad? De todas estas cosas que realmente queremos dejar en el pasado, ¿verdad? Eso era para esas personas religiosas primitivas y locas. Ellos no sabían nada sobre el mundo moderno y ellos pensaban que Dios creaba los relámpagos, pero en realidad nosotros sabemos que es un relámpago, ¿verdad? O sabemos por qué ocurren los terremotos. Así que tienes personas con un conjunto de explicaciones para algo y lo que puedes hacer es decir, espera un segundo. Si observamos estas descripciones y también el significado que les atribuimos, empezamos a ver que puede haber un patrón universal, ¿verdad? Que estamos viendo. Y solo depende de la época, ya sabes, de lo que es culturalmente aceptable y de lo que es intelectualmente apropiado para describir. Sí, así que también puedes ver resistencia en la historia y hoy en día que muestra que cuando las personas tienen estas experiencias, las describen. Pero luego las personas a las que les gusta interpretar estas experiencias cambian la interpretación para domesticarlas, para que sean menos aterradoras. Hemos estado viendo extraterrestres durante miles de años. Creo que llamarlos extraterrestres es solo usar otra etiqueta. Entonces, ¿qué palabra te gustaría usar? Bien, de acuerdo, ese es un buen punto. Am, Perdemos mucho en la interpretación, en la forma en que encajamos la experiencia en un marco que la gente pueda entender. Así que hoy, y lo que hago en mi trabajo, que es difícil de describir, porque por un lado, ya sabes, a la gente no le gusta que le hablen de su religión desde, ya sabes, desde alguien que no es, ya sabes, así que no les gusta que les digan eso. No, tu religión en realidad no se trata de eso. Muy bien. Así que tenemos que replantear la religión y tenemos que replantearnos qué son los extraterrestres, porque la gente ha crecido con Star Wars, han crecido con Star Trek. Ya tienen en su mente cómo son los extraterrestres, no son así. Así que si realmente empiezas a investigar los casos, verás que se ven completamente diferentes. Si investigas los casos de ángeles, casos de eventos de contacto con ángeles como Teresa, como los grandes, los que vemos por todos lados cuando buscamos ángeles en Google y aparecen todas las pinturas del Renacimiento. Por cierto, esos artistas del Renacimiento están usando a Eros, ya sabes, el querubín es Eros, ya sabes, los dioses y diosas griegos. Están usando esas convenciones artísticas para retratar algo que ellos veían y decían, ¿de qué está hablando esta persona? No sabían cómo representarlo. Bueno, y históricamente las representaciones angelicales, al menos en el Antiguo Testamento, variaban enormemente. Y el tipo de imágenes que muchos de los profetas experimentaron mientras estaban dormidos, en trance o en estados meditativos, ya sabes, esas eran muy psicodélicas, por decirlo de alguna manera. Es una criatura con cuatro caras. ¿Qué? ¿Verdad? O sea, tiene la cabeza de un león y el cuerpo de un pájaro. ¿Qué? Sabes, eso está fuera de la comprensión de muchas personas. Pero creo que lo que me resulta fascinante es, ¿sabes?, cuántas cosas han formado nuestra comprensión histórica y nuestra comprensión cultural de la naturaleza de la realidad durante miles de años. Eso puede ser solo una diferencia de nomenclatura y perspectiva, ¿verdad? Como que no puedo imaginar, ya sabes, y he leído el Antiguo Testamento muchas veces. Sabes, no puedo imaginar incorporar lo que pienso sobre los fenómenos aéreos no identificados en mi comprensión de los textos tradicionales. Pero tu libro es increíblemente convincente y esta línea de investigación es increíblemente convincente porque lo que nos estás pidiendo es que reexaminemos nuestra definición de, ya sabes, qué es estar cuerdo. ¿A qué tienen acceso los líderes religiosos que tal vez nosotros no? ¿Hay alguna manera en la que podamos adquirir habilidades para luego poder ver estas cosas? Quiero decir, Jonathan y yo hablamos con Lorna Byrne, quien desde que era niña experimentó, o sea, ella los describe como, ya sabes, como pequeños destellos de luz, pero ella dijo que se trata más de cómo se siente cuando los experimenta, algo que a mucha gente le parece una locura, ¿verdad? Ella puede llamarlos ángeles, pero yo
Supongo que me pregunto, ya sabes, ¿hay personas que son más propensas a poder acceder ya sea a ángeles, a inteligencia no humana o a diferentes dimensiones? ¿Cuál es tu perspectiva históricamente sobre quién tiene acceso a eso? Y creo que Juana de Arco es un gran ejemplo, ¿verdad? También pienso en, ya sabes, todas las brujas de Salem y, ya sabes, mujeres que a lo largo de la historia fueron vistas como una amenaza porque percibían cosas que otras personas no podían percibir. Sabes, durante muchos siglos, ¿verdad? Las mujeres fueron perseguidas por ser parteras porque parecían tener un conocimiento que de algún modo resultaba amenazante. Pero, ¿cómo ves que esto encaja históricamente? Bueno, primero, si lo ves desde la perspectiva de todas las religiones, ¿verdad? Si tomas muchas de las religiones y las pones una al lado de la otra, puedes ver estos patrones. Y así, en cada tradición religiosa tradicional, sí hay personas que tienen lo que yo llamaría un sentido interior cultivado o un sentido espiritual cultivado. Y dentro de la tradición cristiana e incluso la judía, esto se consideraba algo real, ¿de acuerdo? Que surgía, muchas personas lo tenían, como que cobraba vida en la adolescencia, como cuando tienes 11 o 12 años, y luego se cultivaba, ¿verdad? Y algunas personas lo tenían como, ya sabes, así como algunas personas son buenas atletas y otras no tanto, ¿verdad? Así que, ya sabes, tienen dones. Algunas personas lo tendrían más que otras. Y esas eran las personas que se pensaba, ya sabes, que serían profetas, ya sabes, una persona, una portavoz de Dios, un oráculo en la época griega. Eso es, ya sabes, serían oráculos y así sucesivamente. Así que sí, en cada época todavía tenemos a estas personas, por cierto. Hoy en día, tristemente, no tienen un lugar. Así que si están en la sociedad secular e incluso en ciertas sociedades religiosas, esto es otra cosa que digo y que a la gente no le gusta escuchar, que muchas tradiciones religiosas, se han secularizado. Así que si ves ciertas denominaciones cristianas y demás, son muy, ya sabes, su sistema de creencias es similar al sistema de creencias de la cultura secular. No creen en los ángeles, no creen, aunque su texto dice que los ángeles existen. Y probablemente la doctrina de sus iglesias dice que los ángeles existen. No, no, no. Tal vez en el primer siglo aparecieron ángeles, pero ya no sucede. Así que ese es un proceso de secularización que ha ocurrido. Así que esas personas que tienen el sentido interno, el sentido interior, ahora cuando tienen estas cosas que ven, podrían llamarlas alienígenas, ovnis, ya sabes, extraterrestres, ángeles. Conozco personas en la misma familia que han tenido una experiencia. Uno solía ser ateo y ahora es agnóstico, pero lo llama un ser de plasma, y la otra es católica y ella lo llama un ángel. Así que incluso dentro del mismo hogar puedes tener una interpretación diferente de lo que es esto, de qué tipo de cosas se trata. Y entonces esas personas ahora, ya sabes, piensan, ¿estoy loca? Así que es una situación realmente triste para las personas con un sentido interior desarrollado. ¿Cuál crees que es el propósito de que a ciertas personas se les dé este tipo de sentido interior? ¿Qué nos aporta eso como pueblo? Entonces, para responder a esa pregunta, siempre me gusta regresar a los escritos de Sócrates y Platón. Platón fue alumno de Sócrates y Sócrates nunca escribió nada. Como dijimos antes, él criticaba la escritura y la criticaba porque decía que podía impedir tu conexión directa con algo que él llamaba el bien, que los primeros cristianos después interpretaron como Dios. Bien, entonces ellos fueron muy impactados e influenciados por Sócrates y los escritos de Platón. Entonces llega Platón y quiere preservar la sabiduría de Sócrates, así que escribe estos diálogos. Entonces, en la época de Sócrates, él creía y de hecho básicamente fundó una escuela. Entonces miró a su alrededor y dijo, wow, los niños de Atenas realmente no están recibiendo una buena educación. Así que creó la escuela de Atenas. Y entonces lo que hizo fue enseñarles filosofía. Ahora, tendemos a pensar en la filosofía de cierta manera, pero si retrocedes hasta Sócrates, la filosofía era literalmente el amor al conocimiento. Era un acceso directo al conocimiento. Y esto era algo que resultaba carismático, situación. Así que él estaba teniendo una experiencia mística del bien y estaba tratando de entrenar a los jóvenes para que hicieran lo mismo. Ahora, ¿por qué?
Él escribió un libro llamado La República y trataba sobre la justicia. Y su pregunta era esta: ¿podríamos vivir en una sociedad justa? Por cierto, su respuesta no parece ser sí, pero básicamente su respuesta es esta. Si tenemos personas que sean filósofas, no del tipo de hoy en día, y lo siento, filósofas, no del tipo que, ya sabes, te enseñan sobre ética y esas cosas. No, personas como Sócrates que están directamente conectadas al conocimiento del bien. Por lo tanto, saben distinguir el bien del mal, saben cómo actuar, saben cómo ser morales y hacer buenas acciones y todo eso. Así que esta es la respuesta a tu pregunta. Hay un tipo de conocimiento que es un conocimiento moral que puedes ver que existe en las religiones. Muchas veces cuando llega un profeta, la jerarquía de cualquier tradición no quiere escucharlo, lo suprime y así sucesivamente. Sócrates, de hecho, fue asesinado por la gente de Atenas por corromper a la juventud, cuando en realidad obviamente no estaba haciendo eso. Y esto también se puede ver a lo largo del tiempo. ¿Qué sabemos sobre la Iglesia Católica y lo que sabe acerca de los extraterrestres o los ovnis, como queramos llamarlos? ¿Está el Vaticano ocultando información? Bien, esa es una pregunta que siempre me hacen y esta es mi respuesta. Primero, no lo creo. No soy representante de la Iglesia Católica. Soy católica y he estado estudiando el catolicismo toda mi vida. Así que diría, y he estado en los archivos del Vaticano y también fui al observatorio y pasé un tiempo con el hermano Guy Consolmagno, quien me invitó a quedarme ahí un tiempo. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿saben algo en el Vaticano sobre los ovnis? ¿Están ocultando algo? Am, no, en mi opinión, no. Bien, y por eso lo digo. Primero que nada, tienes que entender que el Vaticano no está secularizado, ¿de acuerdo? Ellos no, si ven algo que es, ya sabes, como de lo que hemos estado hablando, lo van a interpretar desde un punto de vista religioso. No lo van a interpretar desde un punto de vista secular y decir, ya sabes, esto es un extraterrestre. Ellos no sabrán eso. Exacto. Así que muchas cosas les pasan a los católicos, al Vaticano, ya sabes, como apariciones de la Virgen María y todo eso, cosas que parecen milagrosas. Ellos envían enviados para investigarlo y pasan mucho tiempo estudiándolo, pero no creo que tengan cosas que estén ocultando. Creo que invitarían a la gente a entender que Dios es grande, incomprensiblemente grande, y que Dios podría crear muchos tipos diferentes de vida en el universo. Y eso no es incompatible con la teología católica. Interesante. Así que la teología católica, al creer en múltiples tipos de vida en el universo, incorporaría una inteligencia no humana y su existencia. Sí, y de hecho lo han hecho. Si ves a un hombre muy famoso, Tomás de Aquino, él creó la escolástica, que fue un enfoque medieval, por cierto, en el trabajo de Aristóteles. Así que, ya sabes, él también volvió a los griegos, lo descubrió en la tradición y lo revisó. Es una teología de ángeles y una teología de ángeles caídos y una teología de cosas que simplemente no entendemos, que le suceden a los seres humanos en la Tierra, cosas que posiblemente podrían ser extraterrestres, pero él no dijo ni sí ni no a eso. Él dijo, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así que simplemente no lo sabemos. Así que siempre en esa tradición verás la posibilidad y el reconocimiento de que el Creador puede hacer cualquier cosa que, ya sabes, el Creador quiera, volviendo a Job. Sin embargo, dentro de la tradición católica hay una historia y teología muy sofisticadas sobre la inteligencia no humana y también el sentido interior, que por cierto no se enseña. Quiero decir, yo fui a una escuela católica. Eso no se enseña en la escuela católica. No se enseña a menos que te especialices en eso en una universidad católica. En realidad, tampoco se enseña ahí. Así que esa es otra forma de secularización. Proceso, aunque el Vaticano no es secular. Una de las cosas que hemos encontrado, ya sabes, en una variedad de personas con las que hemos hablado, ya sean físicos o ya sabes, yogis o ya sabes, personas que meditan profundamente, hay algo que sucede cuando estás en un estado mental particular, por falta de una mejor expresión. Y ya sabes, ahora sabemos un poco más sobre la neurofisiología y un poco sobre la neuroanatomía. ¿De qué partes del cerebro, ya sabes, tienden a estar más activas o menos activas?
cuando estamos, ya sabes, en cierto estado meditativo y sabemos sobre las ondas teta y sabemos todas estas cosas. Y me pregunto si también hay algo en, ya sabes, cuando hablas de personas que tienen algún tipo de conocimiento intrínseco o acceso a este tipo de información. Sabes, es posible que, ya sabes, durante miles de años las religiones hayan intentado encontrar diferentes maneras, ¿verdad?, de tener acceso a estos estados que ahora conocemos. Te colocan en una posición para recibir un tipo diferente de información, para recibir información que es más intuitiva. Sabes, tal vez información que en cierto sentido es como interdimensional, es decir, que va más allá, ya sabes, de este sistema de vectores X y la Z. Es posible, sabes, que eso es lo que experimentan las personas que están teniendo contacto con estos otros seres o, ya sabes, acceso a otro tipo de interacción. ¿Es eso a lo que la gente posiblemente está accediendo? Y esto entonces sería como una nueva religión, ¿sabes? Sin las estructuras que han existido durante miles de años. Podría ser eso, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo en que las personas están accediendo a cierta parte de su cerebro cuando tienen estas experiencias. Y si ves en la historia de las religiones diferentes técnicas de distintos tipos de religiones, como el hinduismo que tiene el yoga, yoga literalmente significa práctica, y hay cientos de diferentes tipos, si no es que miles de diferentes tipos de yoga. Para poder acceder a esta parte de, ya sabes, este estado interior que, ya sabes, en la tradición cristiana, obviamente hay una oración. Los sufíes en el Islam, ya sabes, tienen una danza que hacen para poder acceder a esto. Así que en todas las diferentes tradiciones hay una especie de categoría llamada misticismo. Y el misticismo es de lo que hablé, que Sócrates pudo experimentar. Ahora, lo interesante de la comunidad de Sócrates era que querían que tu fisiología estuviera bien, así que eran atléticos, solo comían ciertos tipos de cosas, así que eran personas súper saludables. Ves esto en diferentes tradiciones religiosas. En ciertas tradiciones religiosas no puedes beber, tienes que, ya sabes, ni siquiera puedes tomar café en algunas o té. Ya sabes, así que ahí tienes que cuidar tu fisiología. Y el budismo es igual. Tengo una amiga que fue a un monasterio budista y pensó que iba a aprender sobre, ya sabes, los textos budistas y todo eso, el Dhammapada o algo así. Pero en vez de eso, básicamente hicieron que todos los monjes novicios ayunaran y básicamente, ya sabes, limpiaran sus cuerpos para que sus cuerpos pudieran sintonizar con esto. Así que es algo fisiológico lo que está sucediendo. Mencionaste que la Iglesia Católica eliminó aspectos de la enseñanza sobre el mundo interior y la noción de percepciones extrasensoriales o sentidos extra. ¿Tienes una idea de por qué es así? Sabes, hay una teoría obviamente de que fue por control. Si tenían acceso directo a este tipo de información, entonces tal vez no necesitaban la estructura de la Iglesia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre por qué se eliminó parte de esa enseñanza? Sí, no lo soy, no creo en teorías de conspiración al respecto. Así que no creo que, ya sabes, la jerarquía haya dicho, dejemos que la gente esté, ya sabes, desconectada de Dios. No creo que esa sea la idea. Creo que es un proceso de secularización. Así que después de los años 1700 y 1750, con la Ilustración, cuando esto ocurrió en Europa, impactó a todas las religiones. Y entonces, ya sabes, la ciencia se convirtió en la ideología dominante, se podría decir. Y entonces, ya sabes, la gente empezó a cambiar su fe, no necesariamente a perderla, pero sí cambió la idea de la enseñanza sobre los sentidos espirituales. Ese sentido no se puede ver. No era así, ya sabes, cuando dije antes que ahora podemos decir realmente, mira, partes del cerebro hacen esto, ahora podemos verlo. No podíamos ver eso hace 30 años, no podíamos ver eso hace 50 años. La gente simplemente no creía en ello porque no lo veía. Es como, ya sabes, cuando la gente no pensaba que pudiéramos ir a la luna, la gente no pensaba que podríamos ir al espacio porque eso es una locura. Sabes, la gente no pensaba que podríamos volar. Mira lo que les pasó a los hermanos Wright, ¿verdad? Así que sí, entonces ya sabes, este tipo de cosas es solo cuestión de tiempo. Así que ahora que tenemos más acceso para entender eso, ya sabes, dónde podemos ver el cerebro y ver cuándo se activa y cuándo no. Y ya sabes, identificar qué tipo de prácticas ayudan a la materia gris, ¿verdad?
Entonces podemos asociar eso con esas prácticas. Así que las prácticas místicas han sido súper importantes, desestabilizadoras, ¿verdad? Para la jerarquía. Cierto, pero creo que es solo un proceso. Sí, sí conozco personas y estoy de acuerdo con esto, que creen que habrá como un resurgimiento de la religión. Y la razón es la ciencia, porque ahora podemos ver los beneficios que las personas tienen al practicar la religión. Sí, o sea, creo que eso podría ir en muchas direcciones diferentes. Y creo que obviamente la oración y la meditación, ya sabes, son componentes realmente importantes. Y sabemos perfectamente, ya sabes, cuáles son los beneficios de eso. Creo que muchas personas, sin embargo, también se sienten muy, muy intimidadas por la politización de la religión y los numerosos conflictos, incluso en nuestras vidas en este momento, que en muchos casos giran en torno a diferencias religiosas. Sabes, hay muchas personas que tienen muy claro que no quieren creer eso. Alinearte con un lado en particular o con una práctica en particular te da acceso, digamos, ya sabes, riquezas en el otro mundo o un alivio del purgatorio o ya sabes, el perdón de los pecados. Sabes, creo que eso es muy complejo, pero de hecho hoy leí un artículo sobre el aumento en la participación en la Iglesia Católica. Creo que muchas personas buscan religiosidad sin la politización de la religión. ¿Y cómo se logra eso, verdad? ¿Cómo se obtienen los beneficios de la práctica, de la estructura de la comunidad, del impacto de la oración? Sabemos y hemos hablado con personas que lo están estudiando como Anna Yusem y Lisa Miller, quienes se enfocan en cómo nuestro mundo espiritual y cultivar un mundo espiritual a través de la práctica religiosa, de la oración y la conexión, aumenta nuestra resiliencia, mejora nuestra calidad de vida, disminuye la depresión y reduce la ansiedad. No veo cómo la religión no puede ser política. Entonces, si miras al pasado, sabes a personas que ahora no consideraríamos religiosas porque tenemos ciertas suposiciones sobre la religión, pero que sí eran religiosas. Así que estamos hablando de Sócrates. Quiero decir, él era tan efectivo en lo que hacía. Fue ejecutado por Atenas, ¿verdad? Por traición contra el gobierno. Hoy en día está lo que pasa entre el Papa y Donald Trump, que están peleando por la guerra en Irán. Y por cierto, me encanta el trabajo de Lisa en el cerebro despierto. Entonces, está bien. Así que una vez que la gente empiece a hacer eso, van a decir, sentirán, ya sabes, la necesidad de decir cosas que serán interpretadas como políticas porque dirán, no, esto no está bien o aquello está bien. No creo que realmente puedas evitar eso. Y de hecho, creo que eso es bueno. Sí lo creo, porque pienso que mientras más personas actúen de maneras que, ya sabes, inicien este tipo de estado cerebral, como podrías llamarlo, o ya sabes, piensen que eso es una conexión, como dijo Sócrates, hacia el bien, creo que toda la humanidad estaría mejor. Pero vas a tener a muchas personas que van a, ya sabes, actuar políticamente por sus, ya sabes, como Martin Luther King, básicamente, este es un buen ejemplo. Sabes, él señaló a las personas por seguir leyes que eran injustas y dijo, esto no es justo, hay una ley natural. Si Martin Luther King estuviera en una isla desierta, de hecho le hicieron esta pregunta, ¿qué libro llevaría? Llevaría La República de Platón. Eso dice algo sobre, ya sabes, cómo los cristianos son influenciados por este libro. Quiero volver a algunas de las otras formas y las coincidencias entre la experiencia histórica religiosa y lo que la gente está experimentando como ovnis en la época moderna. También estaba pensando en esta noción de purgatorio, como mencionaste, como que hay, ya sabes, no soy un erudito religioso, así que hay mucho que no sé, pero por lo que sí sé, parece que el purgatorio y ser abducido tienen una extraña similitud en la descripción donde eres llevado y evaluado. ¿Hay alguna coincidencia o similitud desde tu perspectiva? Sí, primero quiero hacer un comentario sobre los aspectos políticos de la religión. De hecho, esto fue lo que despertó mi interés por investigar el tema de las abducciones alienígenas y, ya sabes, los ovnis, los reportes modernos de ovnis. Así que escribí un libro sobre la doctrina del purgatorio, en la que ha disminuido la práctica de devociones por las almas del purgatorio. Así que los jóvenes católicos de hoy, en su mayoría, no hacen eso, mientras que los católicos de hace 40 años sí lo hacían. Así que quería averiguar cuál fue la causa de la disminución. ¿Por qué sucedió eso?
Y parte de lo que hice fue ir, como dije, a archivos católicos de todo el mundo y revisé informes sobre almas del purgatorio con las que, ya sabes, la gente creía encontrarse y cosas así. Y entonces empecé a ver las similitudes. De hecho, al principio no las vi, solo tomé notas. Así que ellos las describieron primero y luego proporcionaron un marco de interpretación. Aquí tienes un ejemplo. Había una monja en Francia. Ella estaba en su celda y una luz bajaba del cielo, atravesaba la pared de su celda y entraba en su habitación. Y ella decía, ¿qué es esto? Así que se lo contaba a la madre superiora del convento, ya sabes, y en el convento le decían, no te creemos. Bueno, esto pasó tantas veces que finalmente la madre superiora dijo, está bien, me voy a quedar despierta contigo y vamos a ver esto para ver qué es. Y entonces ella también lo vio. Así que ya tienes la descripción antes de tener la interpretación. Entonces lo que pasa es que la Madre Superiora dice, esto debe ser un alma del purgatorio. Así que todo el grupo de monjas, todas las monjas del convento, durante 3 días rezaron para que esta alma regresara al purgatorio. Y esto acabó con lo que le pasaba a la monja. Perdón, para quienes no somos muy expertos en entender el purgatorio, entonces ves una luz en tu cuarto que atraviesa las paredes y te asusta mucho. No es solo una luz parpadeando, no es como un problema de cableado de un foco, es como si viniera a través de la pared. Me imagino algo como Glinda la bruja buena antes de que se manifieste, ya sabes, en Sí, ajá. lo siento, ¿por qué? Y entiendo que esto no tiene que ser una verdad absoluta, pero para este grupo de monjas, ¿por qué asumirían que era un alma del purgatorio? ¿Por qué no podría ser un ángel del cielo? Porque si fuera un ángel del cielo, se comportaría de manera diferente porque se anunciaría, hay un marco cultural establecido, como cuando nos sentamos a cenar tenemos maneras de comer, ¿verdad? No solo agarramos la comida con las manos y nos la embarramos en la cara. Anoche comí comida etíope y sí comí con las manos. Está bien, normalmente no hacemos eso. El asunto es que nadie te dice, no hay un manual de cómo cenar, ¿verdad? Simplemente lo aprendemos de las personas que nos rodean. Así que es un marco cultural que ya existe. Ellos ya saben cómo son los ángeles. Bien, entendido. Así que esto no se comporta como un ángel típico, por así decirlo. Entonces la idea, y de verdad lo pregunto sinceramente porque no lo sé, la idea es que esto es como un alma o algo así que necesita regresar a donde se supone que debe estar. ¿Tenía una connotación negativa? O sea, ¿se sentía mal y por eso está relacionado con el purgatorio? Bueno, parece que ella no lo quería en su celda por la noche. Y entonces ellos, como no sabían qué era, simplemente pensaron que era un alma del purgatorio. Y entonces rezaron y se fue. Eso reforzó su interpretación. Así que sí existen este tipo de cosas. La gente sí ve cosas. A menudo necesitan explicarlas, ya sea para sí mismos o para los demás. Y entonces eligen una explicación que es como un marco cultural. Hoy en día sería un ovni. Bueno, eso fue un ovni o algo así, o un extraterrestre. Así es como la gente lo interpreta hoy en día. Pero con este tipo de investigación que hice, terminé con una gran lista de estos registros. Y entonces publiqué mi libro y pensé, wow, me pregunto qué son estos. Y me pregunto si hay, ya sabes, patrones. Así que se lo mostré a una amiga mía. Y él fue quien dijo que parecía, ya sabes, que estas parecen películas de Steven Spielberg, como que estas parecen ovnis. Y honestamente fue como yo no pensé, no, eso no puede ser cierto. Y así fue como empecé a estudiar los ovnis. Si retrocediéramos en la historia, supongo que hay lugares en cada texto religioso y en todos estos informes. Durante miles de años, cosas que, dado el marco cultural, se explicaban de una manera particular. Pero si las vemos ahora desde un marco diferente, tenemos una situación en la que el propio gobierno ha admitido que se está investigando sobre esto. Seres que tal vez no entendamos o experiencias que tal vez no podamos explicar, lo que tenemos es que nuestra conversación cultural ahora se abre a la que estás planteando en The Others, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y, sabes, todavía estamos en el siglo o algo así de todo un movimiento de ciencia ficción con el que muchos de nosotros crecimos leyendo o Isaac Asimov, o ya sabes, Orson Scott Card. Todas esas son cosas increíbles que podemos imaginar.
Pero ¿qué tal si la ciencia ficción en sí misma es el marco cultural para una comprensión diferente de lo que es posible? Sí, de hecho creo que sí. Y como está tan arraigada en nuestra crianza y nuestra infancia, todos hemos visto Star Wars, ¿verdad? A todos nos encanta. Así que es parte de nosotros, como que usamos el lenguaje de Star Wars. Sabes, conocemos ese tipo de cosas, ya sabes, hazlo o no lo hagas, ese tipo de frases. Así que esto es, por supuesto, entonces, ya sabes, si vemos algo, automáticamente lo vamos a ver desde la perspectiva que la ciencia ficción nos ha dado. Bien, antes de adentrarnos más en la ciencia ficción, nunca se ha dicho esta frase. Regresemos a Ezequiel. Entonces, si tomáramos esto como un ejemplo y tú hablas de esto como, ya sabes, uno de esos textos, que si lo volvemos a leer desde un marco completamente diferente, ¿qué es lo que realmente estamos experimentando de lo que Ezequiel está escribiendo? ¿Puedes darnos un poco de contexto? Por ejemplo, ¿quién era Ezequiel? Sí tenemos fuentes extrabíblicas que dicen que él era un tipo que escribía, ya sabes, era un profeta muy importante, obviamente. Pero ¿puedes ponernos un poco en contexto y hablar sobre algunas de las visiones de Ezequiel y cómo podríamos reinterpretar esas visiones? Está bien. Entonces, Ezequiel es un profeta de la Biblia hebrea. Tradicionalmente, él vivió en el periodo anterior a lo que se llama el judaísmo del tercer siglo, que va a ser lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Um, y él va a ser una persona que tiene una experiencia de, así que la tradición en la que está se llama la tradición del carro. Así que en el judaísmo, en hebreo, se llama la tradición Merkabah. Merkabah significa vehículo. Bien, y esto se traduce, por ejemplo, si eres griego, como la tradición del carro, así que es la tradición Merkabah. Y la tradición Merkabah es una tradición mística del judaísmo, que es una tradición sobre encuentros con ángeles. Bien, y los encuentros con ángeles son peligrosos, así que no es algo que se haga a la ligera. Tienes que trabajar en tu carácter. Y me parece, aunque no lo sé con certeza, no soy una estudiosa del judaísmo. Así que no puedo decir con autoridad que las personas que estudiaron en la tradición Merkabah, como Ezequiel, hayan desarrollado sentidos espirituales, como que no había, ya sabes, está documentado que esto sucedía en la escuela de Atenas. Pero está documentado que, y por cierto, esto podría ser de la misma época que Ezequiel. Sí, Ezequiel era de la época de Babilonia, así que incluso un poco antes. Y ya sabes, de nuevo, estoy hablando como una persona común, ya sabes lo que se sabe sobre los profetas de nuestra tradición y supongo que de otras tradiciones también, es que estas eran personas que no eran como las demás, ¿verdad? Es decir, estas eran personas que tenían acceso a cosas que los demás no tenían, por eso eran profetas, ¿verdad? Y ya sea que, digamos, desde una perspectiva moderna, ¿sabes? Estaban mentalmente enfermos, estaban teniendo alucinaciones, ¿verdad? Podemos poner todo eso sobre la mesa. Tú sabes, cuando piensas en chamanes en culturas indígenas, ¿verdad? Estas son personas que están separadas de la gente común de alguna manera que quizás ni siquiera entendamos, ¿verdad? Sí, definitivamente están separados, pero no necesariamente quieren estarlo. Así que, ya sabes, yo digo, mira, Jonás, él no quería la tarea que tenía delante, pero la hizo de todos modos porque tenía que hacerlo. Así que sí tienen, parece que tienen un sentido espiritual. Y así el acceso que él tiene es que puede tener esta experiencia de no sabemos qué es, pero como describiste a los ángeles antes en la Biblia hebrea, sabes, parece que tiene alas. Creo que tiene 6 alas y tiene, creo, 4 caras. Y es, ya sabes, así que es un cierto tipo de querubín. Así que creo que Tomás de Aquino lo identificó como un serafín. Muy bien. Entonces, él ve esto, de acuerdo, y dice que es como un vehículo. Está hablando de ello como un vehículo. Está en el aire, todo está en llamas. Él tiene cierta sensación al respecto. Um, en la tradición, siguiendo la misma línea, hay otros textos dentro del judaísmo, ¿verdad? Asociados con la Biblia hebrea, pero que no forman parte de la Biblia hebrea. Y entonces esto sería como el libro de Enoch y así sucesivamente.
Así que tienes estos textos adicionales que luego terminan por dar forma a una tradición de ángeles y ángeles caídos. Así que ángeles buenos y ángeles malos, básicamente. Y esto también va a influir en el cristianismo primitivo y en toda la tradición cristiana. Así que Ezequiel es un libro muy importante porque está en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea también tiene autoridad para los cristianos. Ellos la llaman el Antiguo Testamento. Y esto es algo que mucha gente no puedes decir, bueno, nada de esto sucede en nuestra tradición, en la tradición bíblica. Bueno, no, en realidad sí sucede. Y hay una gran tradición adicional que ayuda a entender la tradición, pero que no es necesariamente bíblica. Así que eso es lo que hace importante a Ezequiel y su experiencia. En las tradiciones místicas y cabalísticas, esto era un saber esotérico muy vivo que no estaba destinada para todos. No, no, sí. Es peligroso. Correcto, es muy peligroso. Y la idea era que no es peligroso, como que no queremos que las mujeres lo hagan, lo cual era una de las reglas. La idea era que la información sobre lo que hay del otro lado es potencialmente catastrófica para la mente humana. Eso es literalmente así, y también es cierto para Platón, para Sócrates. Estas no eran cosas que debían tomarse a la ligera. Es curioso, estaba hablando con mi hijo menor, que tiene 17 años y está estudiando a Platón, y él dijo que la idea de que, ya sabes, básicamente estamos viendo una proyección de la realidad, ¿verdad? ¿Qué es esto? La caverna, ¿verdad? Las personas en la caverna. Él dijo que eso como que me asusta. Y como que esa esencia es la razón por la que este tipo de conocimiento ha sido esotérico, ¿verdad? O lo hemos descartado o lo hemos dejado de lado. Pero la idea de que esto es obviamente tu especialidad, la idea de que podemos volver a examinar, ¿verdad?, el patrón de la historia humana, porque no hemos estado vivos por mucho tiempo, en la escala del universo, sea cual sea la interpretación de la creación que prefieras. Apenas estamos aquí, ¿verdad? Apenas estamos de visita aquí. Así que la idea de que podamos regresar y decir, espera un segundo, siempre hay cosas en la historia humana que están fuera de nuestra explicación actual, comprensión e incluso acceso constante. Eso es asombroso. Y si los WAPs, ovnis, estas conversaciones sobre avistamientos excepcionales, sensaciones excepcionales, experiencias excepcionales y esa sensación de que cuando esto sucede nunca vuelves a ser la misma, ¿cómo se expresa eso en nuestro lenguaje actual al intentar entenderlo? Es fascinante. Es fascinante y también está ocurriendo a un nivel que no tiene precedentes, porque si lo piensas, se está proyectando en pantallas por todas partes. Así que Estados Unidos básicamente está revelando la cueva de Platón, ¿verdad? Está diciendo, nosotros, el gobierno de Estados Unidos, estamos en esta cueva. Así que realmente es un momento interesante, por eso me mantuve en esto. Así es como lo ves tú. El gobierno ahora está en posición de exponer la proyección de la realidad que todos hemos tomado como verdadera. Pero adivina qué. Hay más. No creo que, bueno, escucha, probablemente el gobierno no esté al tanto de la alegoría de la cueva, ¿verdad? Que también está en la República. Está bien. Así que algunas personas en el gobierno sí lo saben, pero la mayoría no va a saberlo. Está bien, pero esa es una posición poderosa. Lo que está pasando debido a la infraestructura digital, es que el conocimiento ahora se difunde, está descentralizado. Es que, ya sabes, no pueden matar a todos, ¿verdad? Así que Atenas mató a Sócrates, ¿verdad? Se deshicieron del problema. Está bien, pero mira lo que pasó. La escritura despegó. Los diálogos, todavía tenemos los diálogos, los leemos hoy en día. Así que ahora tenemos el Internet. Ahora tenemos teléfonos que pueden grabar videos de cosas en el cielo y la gente puede subirlos a diferentes redes sociales. Se vuelve viral, ¿verdad? Así que en este momento tenemos la capacidad de que muchísimas personas estén expuestas a la alegoría de la cueva. ¿Y qué pasa cuando ocurre algo que está más allá de la comprensión humana? ¿Qué es lo que le pasa al hombre si lo sacan de la cueva y se da cuenta de que estaba en una cueva y luego va a pensar, Dios, voy a regresar y tal vez me maten? No, ahora todos lo vemos, todos somos el público, todos estamos en la cueva y todos podemos documentar la revelación de lo que este hombre ve cuando sale. Y por eso creo que eso es bastante sin precedentes y por eso digo que esto es una nueva forma de religión.
Y no lo digo en el sentido de que, y probablemente se volverá político. Entonces, cuando digo que el gobierno de Estados Unidos está revelando información ahora, creo que nos van a dar la verdad o nos van a dar su verdad. Así que eso es, sí, ahí es donde surge una pregunta y creo que vamos a ver qué pasa. Podría ser, ya sabes, más allá de lo que creo que va a pasar es algo que no creo que ninguno de nosotros pueda predecir. Me vuela la cabeza volver a examinar, ya sabes, posiblemente cada uno de los fundamentos de la civilización occidental como la conocemos y decir, espera un segundo. Y ya sabes, cuando hablamos con Brian Muraresku, quien habla sobre, ya sabes, como la religión secreta, eso llevó a lo que ahora concebimos como, ya sabes, la cultura occidental. Pensamos en la conformación del cristianismo, pensamos en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Como todas estas cosas, hay una historia detrás de ellas que realmente está conectando, vaya, con la estructura religiosa. Y no me refiero a Dios. Me refiero a la estructura religiosa y lo que hemos creado es el mejor intento que tenemos para encapsular cosas que son inexplicables. Y la religión, como has dicho, se ha usado a lo largo del tiempo para organizar a las personas. Y sí, hay muchos beneficios en la oración, y estoy feliz de hablar sobre la corteza prefrontal todo el día. Pero como sabes, como señaló Marx, también es una muy buena manera de controlar a las personas y mantenerlas encerradas. Y es una muy buena manera de crear fronteras. Y ya sabes, como alguien que viene de una tradición con 1,5 millones de reglas sobre lo que no comemos y cómo no hacemos esto, también es como nosotros hacemos esto y ellos hacen aquello. Eso es tribal, ¿verdad? Eso es lo que las tribus han hecho, ya sabes, durante una enorme parte de la historia humana. Pero la noción de que la verdad con B mayúscula es más grande que todo eso, ¿verdad? Y cualquier persona que haya tenido una experiencia cercana a la muerte con la que hemos hablado, personas que han tenido encuentros trascendentales, personas que han consumido muchos psicodélicos y han tenido encuentros que suenan muy parecidos a estas otras cosas, hay algo que es más grande que la religión en su conjunto. Hay una sabiduría que es más grande que todo eso, así que seguimos intentando describirla. Y me encanta esta idea de que ahora tenemos la intersección de la información del gobierno sobre su propia búsqueda de lo que es verdad y cómo está chocando, ¿verdad?, con todos estos otros mundos. ¿Qué pensamos sobre el uso de psicodélicos como la ayahuasca, DMT, 5-MeO, con la mayor conciencia de inteligencia no humana? ¿Qué has visto y qué has visto tú? Tal vez incluso históricamente. Eso indica que, ya sabes, estos pueden ser caminos hacia la apertura. Are people- ¿La gente está accediendo a ese tipo de inteligencia no humana de esa manera? Primero, estoy al tanto del trabajo de Brian, lo conozco, es un colega, pero no estoy de acuerdo con la historia. Así que no es así, en mi opinión, el cristianismo y las primeras iglesias no estaban involucrados en, ya sabes, no estaban involucrados en teógenos. Así que sí hubo algunos, pero no es históricamente correcto decir que toda la iglesia proviene de eso. Y por cierto, hay tantas iglesias diferentes en el cristianismo y también iglesias como en el judaísmo. Y por cierto, el judaísmo también es una tradición que en realidad mi madre es judía y su tradición es judía. Ella practica el judaísmo. Diana, eso significa que tú también eres judía, pero no tenemos que hablar de eso. No, lo sé, soy consciente de eso, soy consciente de eso. Te considero una de las nuestras porque eres increíblemente genial. Gracias, lo aprecio. Y ya sabes, muchos de mis amigos ya me han adoptado como una de las suyas. Está bien, así que la cuestión de los psicodélicos es algo sobre lo que me preguntan. Está bien, y ciertamente dentro de la historia de las tradiciones, especialmente, si ves las tradiciones indígenas aquí en los Estados Unidos, la religión de los nativos americanos, la iglesia de los nativos americanos, el peyote es, ya sabes, un enteógeno que ellos usan ceremonialmente para conectarse con lo que creen que es sagrado. Y eso lo ves en todo tipo de tradiciones. En la tradición celta ves esto. Am, y la gente todavía lo hace, absolutamente. Así que es parte de muchas tradiciones religiosas como una forma de acceder rápidamente a esos estados cerebrales. Ciertamente ese es el caso.
En algunas, aunque tendría que decir que en algunas tradiciones no deberías hacer eso, porque eso entonces impediría tu capacidad de hacerlo sin el enteógeno en sí. Así que hay restricciones sobre eso, igual que ves restricciones sobre el alcohol, restricciones sobre cualquier tipo de, ya sabes, cualquier cosa que se considere tóxica para el cuerpo y así sucesivamente. ¿Ves algún patrón o tendencia en que estos eventos, como la aparición de un ángel o un ovni, ocurran durante momentos históricos específicos y cruciales? Creo que sí ocurren en diferentes comunidades. Así que lo que es realmente interesante es que definitivamente ves esto con las apariciones de la Virgen María. Entonces, muchas comunidades ahora, esto no es un fenómeno global. Ahora lo es, pero no lo era en los años 1800 o algo así. Sabes, la Virgen María aparece en un lugar específico y es para esa comunidad y para la gente de esa religión. Y es por algo que se podría decir es muy perjudicial para la comunidad misma. Algo que es ya sea una situación política en la que están siendo oprimidos por cualquier razón. Cuando el comunismo, ya sabes, se estaba expandiendo, apariciones de la Virgen María ocurrieron en muchos lugares diferentes. Y era específicamente para unir a esa comunidad, para hacerla más fuerte frente al comunismo que básicamente intentaba imponerse. ¿Opresión? Sí, sí, básicamente tratando de deshacerse de esa religión. Entonces, ahora ves esto que estamos viendo por todos lados en este momento, especialmente en Estados Unidos, este tipo de, ya sabes, mucha gente hablando sobre ovnis. Eso es realmente interesante y odio decirlo, pero simplemente no tengo una respuesta para eso. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que hay muchas cosas que están sucediendo y lo he mencionado en The Others, que personas del siglo XX a principios del siglo XX predijeron que sucedería en el siglo XXI. Y ya sabes, esa es la transformación de la humanidad, realmente la transformación del ser humano en algo que el ser humano no era antes. Por eso lo que hice fue tomar el trabajo de algunos visionarios católicos como Teilhard de Chardin, quien habló sobre la noosfera, que se parece al Internet, y luego los comparé con Arthur C. Clarke, un conocido autor de ciencia ficción que habló en sus libros El fin de la infancia. Ya sabes, la transformación y básicamente la extinción del Homo sapiens y la transformación en otra línea de Homo sapiens. Y ambos hablaron de lo mismo, lo que me hizo pensar que Chardin de alguna manera influyó en Clarke. Y creo que eso probablemente es cierto. Pero sí, ambos hablan de este periodo de tiempo. Incluso Mary Shelley escribió un libro sobre el siglo XXI siendo una transformación completa del ser humano. ¿Qué es el nuevo ser humano? Para Mary Shelley era una pandemia que en el siglo XXI acabaría con casi toda la humanidad. Pero quedarían pequeños grupos de seres humanos, ¿de acuerdo? Y su libro se llama El último hombre. Y Mary Shelley, por supuesto, es la primera persona en escribir ciencia ficción en el siglo XIX. Frankenstein, ¿verdad? El moderno Prometeo. Entonces, pero más allá de Mary Shelley tenemos a Teilhard de Chardin, un paleontólogo y sacerdote jesuita de principios del siglo XXI. Y él describe a un nuevo ser humano. Él llama a este ser humano el ultrahumano. Y el ultrahumano va a ser parte de una conciencia en red, la nosfera, que está más allá de la biosfera, se encuentra sobre nuestra estratosfera, creo que así es como él lo describe. Se ve realmente extraño, por eso su trabajo fue prohibido por la Iglesia Católica a principios del siglo XX, porque decían, ¿de qué estás hablando? Ya sabes, se ve tan raro. Pero hoy en día no se ve tan raro, ¿verdad? Mucha gente que crea inteligencia artificial usa el término noosfera. Él no lo inventó, pero lo utilizó. Así que él formaba parte de un grupo de intelectuales europeos, algunos de los cuales estaban realmente interesados en el espacio y ya sabes, en sacar a los humanos de la Tierra. Así que él veía al ultrahumano como este nuevo tipo de ser humano, pero también lo veía dentro del marco de su fe católica. Y él creía que esto iba a ser algo salvífico. Así que él creía que la humanidad realmente iba a reconciliar el odio que se ha infligido a sí misma y que se iba a convertir en algo superior, en algo ultra.
Arthur C. Clarke, sin embargo, toma esta idea y le da un giro y dice que en el siglo XXI, una conciencia extraterrestre va a secuestrar a los niños de la Tierra para integrarlos en una inteligencia conectada en red. Y ellos iban a convertirse en algo completamente diferente. Y sus padres iban a ser los últimos humanos. Mira a cualquier adolescente mirando su pantalla No, sí, lo sé. y han sido absorbidos por una conciencia en red. Sí, ¿Eso es lo que crees que ha pasado? ¿Somos los últimos seres humanos reales? Aunque yo me la paso pegado al teléfono, así que tal vez estoy fallando. creo que hay verdad en cada una de estas representaciones, por eso me atrajeron. Pensé, wow, estas personas parecen visionarias. Obviamente, Arthur C. Clarke, ya sabes, trabajó con Stanley Kubrick en 2001, Una Odisea del Espacio. Y por cierto, ese título, 2001, es el año 1 del siglo XXI, ¿verdad? Ese es el año 1. Así que básicamente también están prediciendo algo. Ahora, lo interesante, ¿qué predijeron? Predijeron dos cosas. Predijeron la llegada de la inteligencia artificial, que era HAL, y también predijeron la divulgación inminente de los ovnis por parte del gobierno de Estados Unidos, que estaba gestionando esa divulgación. Esas dos cosas sucedieron en 2001, que fue creada entre 1965 y 1968. Quiero decir, la idea de la red podría ser doble en realidad. Naturalmente es la red de IA, los algoritmos con los que todos nos enfrentamos cada día y que manejan muchos aspectos de nuestras vidas, pero también es la red de conciencia de la que nos hemos vuelto más conscientes. A medida que la humanidad ha incrementado su nivel de sensibilidad, a medida que nuestro lenguaje cultural ha crecido a través de las redes de IA, la información se ha compartido y nos han contado más cosas. Oye, espera un segundo, algo más es posible. Y las narrativas y nuestro entendimiento de, espera un segundo, puede que haya algo fuera de nuestros cinco sentidos, es posible. La gente entonces se vuelve cada vez más consciente de eso, tienen experiencias que retroalimentan ese proceso. Así que es como tanto la conciencia energética como la algorítmica están ocurriendo simultáneamente. De acuerdo. No creo que tuvieran ese lenguaje en ese entonces, así que no podían discutirlo como lo podemos discutir ahora. Pero ciertamente, definitivamente presentaron lo que se parece a lo que está ocurriendo ahora. Además, en esa misma línea, si esto está ocurriendo cada vez más y si estos fenómenos anómalos están sucediendo alrededor de grandes periodos históricos, puede que nos estén diciendo que este es un periodo histórico mucho más grande de lo que siquiera nos damos cuenta. Sí, esa fue la interpretación de Carl Jung sobre los ovnis. Y entonces escribió un libro llamado, no recuerdo bien, El mito del platillo volador o algo así, pero fue un gran libro, es un gran libro. Y él escribió eso en los años 40, creo, salió en los 50. Y entonces no podía reconciliar el hecho de que los ovnis parecían, él creía que eran parte del inconsciente, pero también de hecho tuvo que crear un nuevo término para ellos, al que llamó el psicoide. Era algo en el inconsciente que también tenía efectos físicos reales. Tiene una perspectiva muy interesante sobre eso. Así que al principio él pensaba que la imagen misma de un ovni, que es circular, decía que era un arquetipo, un nuevo arquetipo. Aparecían como ángeles tecnológicos. Y él decía que esto augura esta nueva forma de estar con la tecnología, los humanos coevolucionando con la tecnología. Entonces él pensaba que el ovni era una proyección inconsciente que los humanos, ya sabes, habían proyectado en el cielo para de alguna manera aceptar su nueva forma de ser tecnológicos. Eso fue lo que pensó al principio. Pero luego, de alguna manera, sucedió. Lo que le pasó a él, en realidad, también me pasó a mí. Así que después empezó a conocer a personas de la Fuerza Aérea y del gobierno. Y empezó a darse cuenta de que, Dios mío, esto es más profundo de lo que pensaba. Y vio que le mostraron cosas en el radar. Ya sabes que esta proyección inconsciente en realidad tiene un correlato en el radar. Y por eso estaba muy sorprendido. Así que mantenía una conversación, una correspondencia con un físico que también había tenido estas experiencias. Y así juntos idearon el concepto de psicoide, que era esta idea de algo que es un arquetipo, pero que también tiene efectos físicos.
Esto debería consolarnos. Realmente no es muy diferente de lo que hablamos sobre textos de hace miles de años que formaron la conversación religiosa y cultural que tenemos ahora. Es decir, cuando entras en cierto estado, en particular en la oración o en la meditación, estás entrando en un plano distinto de conciencia. Y en ese estado puedes acceder a cosas a las que no puedes en tu estado normal. Y yo diría, y esta es una de mis razones por las que creo que los ángeles no me hablan. Hay ciertas personas que no tienen acceso a eso. Y sí, sé que puedes aprender las habilidades. Y hemos tenido a tantas personas que intentan enseñarme a conectar y bla, bla, bla. Sí, puedes aprender eso, pero hay personas que están intuitivamente predispuestas para poder entrar en ese estado más fácilmente. Estamos organizando un encuentro con extraterrestres para ti en cualquier momento. Ellos pueden acceder a algo. Y mi creencia, mi esperanza, porque, o sea, doctora Pasok, yo soy de las que si no puedo nombrarlo y no puedo probarlo en el laboratorio, me cuesta mucho trabajo entenderlo. Sí lo creo, pero también creo que dentro de nuestras vidas, o al menos en la vida de nuestros hijos, encontraremos una manera de entender mejor qué es lo que tienen ciertas personas que les permite acceder a esto. Y sí, esas personas suelen ser nuestros líderes espirituales, nuestros chamanes. Son los fundadores de grandes religiones, ¿verdad? Ellos cambian el mundo, pero es más o menos la misma conversación, que hay personas que tienen acceso a algo, ¿verdad? Y dependiendo del marco cultural en el que lo pongas, puede tener un significado completamente diferente. Puede costarte la vida. Puede hacer que, ya sabes, desaparezcas, ¿verdad? Si tienes esta información. Y voy a preguntar, ya sabes, últimamente ha habido muchos casos, algunos son anecdóticos y otros son reales. Ya sabes, hay reportes de desapariciones sospechosas de científicos y de personas que están investigando temas relacionados con la revelación de esa información. ¿Qué opinas de eso? Porque esta podría ser la primera vez en la historia que podemos ver en tiempo real un encubrimiento que intenta evitar que esta información salga a la luz. Y no estoy diciendo que el gobierno tenga alguna verdad y no nos la quiera dar, pero hay mucha actividad sospechosa alrededor de quién puede acceder a cierta información. Y cuando vemos a científicas que están vinculadas a la investigación nuclear y a programas aeroespaciales y que en muchos casos tienen conexiones, tenemos que preguntarnos, ¿es esta nueva era también una en la que estamos viendo en tiempo real a los poderes fácticos diciendo no queremos que tengas esta información? En el caso de varias de esas científicas, o sea, sí querían que ellas tuvieran esa información, ¿verdad? Así que esa información era importante para la seguridad nacional. Am, no sé qué, o sea, no sé qué les ha pasado aparte de las que, ya sabes, han sido encontradas muertas. Por cierto, esta no es la primera vez en la historia de la ufología en Estados Unidos. El ejemplo más grave, creo, sería un físico llamado Dr. McDonald en los años 60, quien básicamente dijo que, ya sabes, esto no es, no podemos llamar a esto gas de los pantanos. Tenemos que, ya sabes, estos son inexplicables y definitivamente hubo una campaña para desacreditarlo y tuvo implicaciones en su vida personal y en su salud mental. Y ya sabes, él fue encontrado muerto. Había una escopeta cerca de él. Está bien. Así que ya sabes, se consideró un suicidio. Por cierto, noté esto cuando empecé a estudiar el tema de los ovnis, que mucha gente sí tenía información, pero nunca tendrías noticias de ellos. Así que no quieren ser conocidos por esta misma razón. ¿Cómo entiendes las conversaciones que tenemos sobre la conciencia y sobre un lugar donde la información podría existir de formas a las que, digamos, no tenemos acceso desde nuestra perspectiva materialista? ¿Y cómo influye eso, ya sabes, en la conversación sobre ovnis o Fanny? Sí, así que volveré a la declaración que hiciste antes sobre, ya sabes, ciertas personas tienen acceso a esto y ya sabes por qué lo hacen, por qué ellos, ciertas personas pueden ver ciertas cosas que otras personas no pueden ver. Bueno, aquí hay una respuesta a eso o solo algunas observaciones. He estado leyendo el trabajo de Ian McGilchrist y la teoría del cerebro dividido, ya sabes, que responde muchas de estas preguntas sobre, ya sabes, no te da la respuesta. ¿Qué es? Ya sabes, ¿cuál es esta interfaz que tiene el hemisferio derecho del cerebro? Entonces, para quienes no han leído su trabajo, básicamente plantea que
El hemisferio izquierdo del cerebro, ya sabes, funciona para ayudarnos a aprender el lenguaje y ya sabes, observa cosas y partes de las cosas. Mientras que el hemisferio derecho es un centro de atención que capta, ya sabes, cosas que el hemisferio izquierdo no. Y en realidad debería ser el que esté a cargo porque tiene una información mucho más holística sobre nuestro entorno. Y entonces parece que, y él tiene información muy buena, por cierto, sobre científicos, lo cual también mi trabajo corrobora eso. Y yo hice eso en 2012. Cuando vi por primera vez nuestro programa espacial, noté que tanto en el programa espacial ruso como en el estadounidense, los científicos que eran responsables de las tecnologías de cohetes. Y ya sabes, los tipos de pensamiento realmente revolucionarios que nos sacaron de la Tierra, ellos obtenían esa información de maneras que Ian McGilchrist explicaría así. Él dijo, ya sabes, nunca es el pensamiento del hemisferio izquierdo el que te da estos tipos de ideas revolucionarias. Es cuando estás haciendo algo como regando tu jardín o algo así, y entonces la idea llega a tu mente. Esto es exactamente como lo describieron las personas que fueron fundamentales, como Konstantin Tsiolkovsky, que está del lado ruso, y Jack Parsons, que está de nuestro lado. Jack Parsons creía que estaba en contacto con inteligencia no humana. Tsiolkovsky también lo creía. Y, por cierto, también lo creen personas en el programa espacial actualmente, quienes están creando este tipo de tecnologías que nos ayudan, ya sabes, a ir más lejos y todo eso. No todos. Así que yo diría que sí, hay personas que son capaces de hacer eso. También conozco a otra persona llamada Mark Stallman, quien ha estado usando y creando inteligencia artificial desde siempre, ¿verdad? Así que por lo menos durante 20 años con la inteligencia artificial. Pero su padrino fue Norbert Wiener, quien es como el padre del aprendizaje automático y la tecnología de bucles de retroalimentación desde los años 40 y 50. Quien, por cierto, es judío y empezó a escribir sobre teología después de que su trabajo fuera utilizado por el ejército. Y él dijo que la inteligencia artificial realmente iba a, y esto lo dijo en los años, básicamente a principios de los años 50, que él nos advirtió sobre eso. Pero volviendo a tu punto, Mark Stallman piensa que todos nacen con la capacidad de utilizar esta parte del cerebro, pero a menos que uno la cultive antes de los 12 o 13 años, se pierde. Él dice que no cree que puedas recuperarlo. Sí, pero yo sí lo creo. Creo, ya sabes, creo que podría haber algún tipo de neuroplasticidad o gracia o algo así, ¿verdad? Eso es fácil de decir para alguien que tuvo una revelación religiosa a los 11 años, como tú. Te pasó justo antes del límite. Bueno, sí, supongo que sí, ¿verdad? Solo quiero reflexionar y, ya sabes, recalcar algo que dijiste aquí, que fue que quienes desarrollan tecnología aeroespacial creen que están obteniendo su información de fuentes no locales. No todos, Jonathan, solo algunos de ellos. Muchos que lo creen, y estas son personas que están creando tecnología innovadora, que están haciendo avanzar al mundo, creen que esto viene de algún lugar fuera de sus propias mentes. Bien, déjame decir esto para que no reciba correos de odio de personas de compañías aeroespaciales. Sí, ten cuidado aquí, Jonathan. Así que si me envían correos amables y si les gusta mi trabajo. Bien, así es como lo diría. Sí, muchos de ellos lo creen, especialmente los primeros fundadores. Está bien. Y tienes las palabras de Konstantin Tchaikovsky básicamente diciendo que los ángeles existen y que nos están dando esta información. Solo tenemos que ser lo suficientemente receptivos para entender su lenguaje. Eso fue lo que dijo. Y luego tienes a Jack Parsons, que es otro asunto completamente diferente. Konstantin es cristiano ortodoxo oriental y luego Jack Parsons es ocultista, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, su amigo es Aleister Crowley y entonces, ya sabes, él es como la versión estadounidense, pero también dice lo mismo, estoy recibiendo esta información, estoy haciendo estos rituales y estoy recibiendo esta información de una inteligencia no humana. Él no cree que sean ángeles, está bien. Él dice que o es extraterrestre o es como los dioses y diosas de Babilonia. Dicho esto, conocí a personas de empresas aeroespaciales cuando comencé esta investigación que ahora estaban haciendo este tipo de investigación. Y ellos creen lo mismo.
Cuando empecé a investigar sobre la creatividad, y esto fue lo que me llevó al cerebro despierto y a este tipo de investigación, me di cuenta de que las personas muy creativas a menudo piensan que no son dueñas de sus ideas, que sus ideas existen antes que ellas y que de alguna manera las reciben, llegan a su cerebro. Sí, las reciben, gracias. Sí, reciben estas ideas, pinturas, canciones, ese tipo de cosas. Así que, pero ¿Querubines con cuatro caras? así es, sí, aún no estamos en posición de saberlo, así que creen que están objetivamente fuera de ellos, mientras que podría ser simplemente el estado cerebral en el que están, que luego la corteza frontal lo suprime y no lo asocia con su ego. Así que no, ya sabes, no se lo atribuyen como suyo, no pueden atribuírselo. Sí, y esa también es una idea fascinante, ¿sabes? Yo siempre soy la que lo ve desde lo celular, ya sabes, aquí. ¿Sabes? Es como cuando los niños solían, ya sabes, perdóname, describir cómo era tomar hongos cuando estábamos en la secundaria y la preparatoria. Y era como, es como que todo es tan claro y todo es tan claro para mí. Y es como, sí, es porque al tálamo le están diciendo como, cómo silencia todas las demás señales, haz que todo sea súper claro. O sea, ya sabes, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, verdad, cuando estamos interpretando la información? Porque eso sigue siendo la sombra en la pared de la cueva, ¿verdad? Entonces, cuando se siente verdadero, y esto aplica para el amor, el deseo, ¿verdad? Capacidad intelectual, si se siente verdadero, ¿qué significa eso? ¿Qué es, sabes, eso le da una verdad absoluta si tu cuerpo está creando o tu cerebro está creando este estado de verdad? Y para personas como los escritores de ciencia ficción que están constantemente abiertos a eso y ese estado de flujo llega, puede sentirse tan verdadero que en otra época serían nuestros profetas, ¿verdad? Ellos dirían, esto es la verdad. Sí, exactamente. Una de las cosas que Peter Thiel ha dicho es que él piensa que las personas que están bloqueando el desarrollo de la IA están trabajando en las sombras o para el lado oscuro. Él piensa mucho en la luz y la oscuridad. Tengo curiosidad, ¿sabes? Si él siente, no sé si tienes información sobre esto, si él siente que esta tecnología está siendo entregada. O si la inteligencia artificial es una forma del anticristo, ¿verdad? ¿Es esto lo que nos está alejando de nosotros mismos, de otras personas, de la concentración? ¿O es la siguiente fase de la inteligencia que, al igual que la escritura, necesitábamos recibir? ¿Es eso lo mismo? Yo, ya sabes, diría que eso es exactamente como se vería Satán. Se vería como, mira, va a ser increíble y vamos a hacer que vivas para siempre y que vamos a ser un cyborg. Y desde mi perspectiva, como la mamá gruñona, digo, me da miedo, me asusta. Adelante, doctora Pasolka, haz que nos sintamos mejor. Sí, sí, triste. No puedo hacer que te sientas mejor con esto. Eso es triste. Lo intentaré, pero no creo poder. Entonces, ok, sí hablo con Peter Thiel. Primero, no sé qué piensa él sobre la IA, ok, solo tenía que decir eso. No sé lo que piensa Peter Thiel. Um, pero sí sé lo que ha dicho sobre el anticristo, ok, y ha estado hablando mucho sobre eso. Y una de las cosas que él identifica es que es un engañador. Ok, y tiene razón. Entonces, si ves el pasaje bíblico que la mayoría de la gente identificaría como la idea del Apocalipsis, viene del libro del Apocalipsis, que es un texto cristiano, y está influenciado, por cierto, por el judaísmo del Segundo Templo y el libro de Enoch, porque está lleno de todo tipo de ángeles y, ya sabes, la interacción de nuestro mundo con el otro mundo. ¿Ok? Así que es un texto visionario. Es un texto visionario. Es realmente un libro interesante. Ok, dicho eso, me pasó que así que me involucré en su conversación y pensé, sabes, si vemos los textos que él estaba usando para describir al anticristo, creo que no los leyó completamente. Creo que olvidó ciertas partes de algunos de los textos. Así que estoy hablando de El Señor del Mundo, que es un texto que fue escrito a principios del siglo XX por un cristiano. No puedo recordar su primer nombre, pero su apellido es Benson y es un gran libro sobre lo que va a suceder. Está bien. Y lo que va a suceder, según él, es que primero los estados-nación no tendrán poder contra el avance del anticristo. El anticristo tiene un tipo de poder particular.
pero no se ejerce a través de armas ni de las formas en que los estados-nación lo harían, y también es sumamente engañoso. Parece que si uno no lo hace, básicamente elimina el conocimiento del estado interior y de los sentidos internos. Los elimina para que las personas ni siquiera sepan que los tienen. Y creo que estamos en ese momento ahora donde no sabemos que los tenemos. Como te dije, hemos sido completamente secularizados. Incluso las religiones lo han hecho, así que no sabemos que tenemos este sentido espiritual. Y la mayoría de nuestras religiones no nos están enseñando sobre eso. Algunas sí, pero en su mayoría no. Así que ya sabes, entonces Peter Thiel acierta en el aspecto engañoso. Pero creo que para cumplir con los criterios, si fuéramos a decir, y no estoy diciendo esto, de acuerdo, no estoy diciendo que la IA sea el anticristo. Lo que estoy diciendo es que si tuviéramos que elegir un anticristo hoy, definitivamente cumpliría con los criterios, porque literalmente está moldeando las mentes de los jóvenes y de las personas que la usan, incluso de personas mayores que la están utilizando. Y el sentido interior, esas cosas asociadas con el sentido interior, como la empatía, Las está quitando. sí, lo está haciendo, simplemente está borrando eso. Ahora, eso no parece algo bueno. Así que no, sí, odio decirlo, pero no, no creo que sea algo bueno. Lo escucharon de la doctora Pazulka. Es interesante porque su postura es que cualquiera que se oponga al avance de la inteligencia artificial es el anticristo. Esa soy yo. Él cree que la tecnología es un regalo de alguna presencia divina. Estoy parafraseando aquí, pero él cree que está destinada a salvar a la humanidad y que, ya sabes, la siguiente fase de la humanidad será posible gracias a esta tecnología. Así que es interesante que, ya sabes, puede haber una forma totalmente diferente de verlo. No hay una sola manera de verlo. Ese es el problema. Es como el agua. Necesitamos agua para sobrevivir, pero el agua puede ser un tsunami. Está bien, así que él podría tener razón. La IA podría, yo amo la IA, me ayuda a hacer muchas cosas. Podría estar en manos de personas que saben cómo usarla. Podría beneficiarnos de maneras incomprensibles que no podemos predecir, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que está haciendo ahora a las personas que tristemente no son conscientes de lo que les está haciendo es malo, no es un buen efecto. Bueno, y creo que también, sabes, no es por ser esa persona, pero no sabemos si es bueno o malo. Esos son términos humanos, ¿verdad? Si quieres adoptar la verdadera perspectiva religiosa, solo Dios sabe. Algún poder más grande que todos nosotros está a cargo de todo. Pero lo que estamos estableciendo ahora es que nosotros sí tenemos esto, ya sabes, es. Es una batalla existencial entre lo que vemos como progreso, que podría verse como un milagro increíble, y el progreso que también puede verse como el principio del fin de tantas cosas que nos hacen humanos. Y creo que es ahí donde la religión sí se politiza, ¿verdad? Porque entonces tienes una perspectiva religiosa en particular que dice, bueno, nuestro libro dice que esto está bien o nuestro Dios dice que este es el camino. Y creo que lo interesante es que en muchos lugares esto es como una lucha secular de otro tipo. Bien dicho. Tengo curiosidad como persona que ha estudiado tanto la religión. ¿Crees en Dios tal como tú lo entiendes? Así que sí, absolutamente creo en Dios. Creo que existe, es el cristianismo tal como se practicaba en el primer siglo. En mi interpretación fue influenciado por Sócrates y Platón. Esa filosofía lo influenció. Y también fue influenciado, ya sabes, Jesús es judío. Así que es una combinación de cierto tipo de judaísmo, que es el judaísmo del Segundo Templo. Y como los discípulos, este era un grupo de judíos. O sea, el marco era, ¿qué tal si, ya sabes, formamos algo nuevo, pero toda la estructura, o sea, todavía no existía el cristianismo? Así es, sí. Entonces, esta es una forma viva de una religión que creo que todavía existe hoy en día, pero que no necesariamente existe. Ya sabes, digamos simplemente sí creo en Dios. En esa creencia, y esto puede estar relacionado con tu experiencia cuando te vendaron los ojos y te llevaron a Nuevo México. ¿Cómo se relaciona eso con tu creencia o no en la inteligencia extraterrestre o no humana?
Creo que así como hay especies que aún no hemos descubierto, ¿verdad?, en la Tierra y en el océano, cuando las descubramos, no nos vamos a horrorizar y no vamos a decir, esto va a cambiar mi religión. ¿De acuerdo? No, yo creo que el cosmos es como el océano, ¿verdad? Así que probablemente hay muchas cosas allá afuera que nos van a sorprender, pero ¿cambia fundamentalmente mi creencia? No. Y creo que sí me lo pregunta mucha gente de todo tipo, periodistas, ya sabes, gente del gobierno y así. Me preguntan qué va a pasar con las personas religiosas cuando revelemos la existencia de extraterrestres, ¿sabes? Y yo siempre digo que ellos ya tienen una categoría para eso, así que creo que estarán bien. Creo que los humanistas seculares podrían tener algunos problemas, pero creo que las personas religiosas estarán bien. Así que no creo que la divulgación vaya a alterar, ya sabes, a las personas religiosas. Ese es un muy buen punto. Es como que las personas religiosas ya tienen la estructura, no solo para, ya sabes, lo que estás experimentando, sino también para la posibilidad de cosas que no podemos entender. Sabes, cuando le explico a la gente que mi concepto de Dios es que es un concepto tan grande que ni siquiera puedes entenderlo, eso da mucho margen, ¿verdad? Hay mucho margen en eso porque me permite incluir tanto, ya sabes, la física newtoniana y la teoría de la relatividad, así como la teoría cuántica, ¿verdad? Puede abarcar todo. Pero para la gente, y por eso, ya sabes, Jonathan, muchas veces hablamos con materialistas y les digo, suenas más fanático que yo como persona de fe sobre el hecho de que no hay Dios o que no hay nada que no podamos, ya sabes, entender o que no podamos medir. Así que creo que eso es realmente, realmente interesante. La mayor sorpresa, creo, para todos nosotros sería alguna confirmación de una comprensión más amplia de que hay acceso a algo más grande que uno mismo. En muchos casos puede ser un plano de conciencia, puede ser acceso a diferentes tipos de comunicación, podría ser telepatía, podría ser, ya sabes, lo que sea que signifique la intuición, que ojalá algún día lo aprenda. Pero creo que eso es realmente interesante. Sabes, Jonathan, es como cuando empezamos este podcast y estábamos en plena pandemia de COVID y la gente estaba un poco asustada y tenía ansiedad, y quienes no éramos ajenos a la ansiedad dijimos, sabemos cómo lidiar con esto, como que yo estoy ansiosa todo el tiempo. Pero las personas que nunca habían experimentado ansiedad estaban realmente descolocadas. Como, ¿qué está pasando aquí? Y veo esto de la misma manera con la divulgación. Si tu Dios es lo suficientemente grande, si tu concepto del universo es lo suficientemente amplio, nada debería devastar la estructura que has creado para lo que es verdad para ti. Así es, sí. Dile a la gente dónde pueden aprender más sobre ti. Obviamente, has tenido muchísimas apariciones increíbles y estamos muy emocionadas de haber podido hablar contigo. ¿Dónde puede la gente aprender más sobre The Others y todas las demás cosas? Sí, claro, está bien. Tengo un Substack, así que la gente puede ir a mi Substack, se llama Godsent, y es de Webazulka en Substack. Y ahí escribo regularmente sobre eventos actuales, religión y tecnología. Y también pueden conseguir The Others o cualquiera de mis libros, donde sea que se vendan libros. Increíble. Muchas gracias, doctora Pasulka. Realmente apreciamos su tiempo. Gracias, fue maravilloso hablar con ambas. Este es uno de esos episodios en los que pudimos hablar de tantos aspectos diferentes, y la verdad todavía estoy tratando de juntar todas las ideas en mi cabeza. Por ejemplo, un concepto es que la experiencia en la comunicación, ya sea con Fanny o cosas que no puedes explicar, eso en sí mismo es una especie de identidad religiosa, ¿verdad? Es como una nueva forma de religión. Eso es una cosa. La otra cosa, uno de mis puntos favoritos que mencionó fue que cada contexto cultural explica las cosas inexplicables de acuerdo a lo que es apropiado para esa época, ¿verdad? Pero en teoría, la noción de extraterrestres, visitas de seres interdimensionales, todo eso puede que siempre haya existido. Y la gente simplemente lo llamaba de diferentes maneras según lo que era apropiado, como la historia de la monja, ¿verdad? No sé por qué tenía que ser algo del purgatorio, pero el purgatorio no forma parte de mi conciencia. Sí, lo que está en tu conciencia será el filtro a través del cual ves el mundo e interpretas eso, sea lo que sea. Creo que mucha gente puede quedarse atascada con la palabra religión porque se trata menos de las enseñanzas de un mundo interior en particular y más sobre la estructura e institución de la religión. Y en este caso estamos separando esas cosas. Así es. Bueno, y esto sería, ya sabes, si hemos de creer que este tipo de experiencias están al mismo nivel que otras experiencias, que están, digamos, fuera del ámbito de este nivel de conciencia en el que estamos interactuando ahora.
Entonces no hay razón para pensar que las experiencias de ahora serían diferentes a las experiencias de hace 4000 años. Es lo mismo, todos somos iguales. Y ya sabes, sí, sé que los cerebros cambian, pero no cambian tanto. Lo que cambia es en qué Dios crees, en lo que te dicen que creas, en lo que te dicen que es aceptable. Y la ciencia ficción abre todo eso por completo, que es otro concepto del que habló la doctora Pasolka, ¿verdad? La ciencia ficción dice que tenemos acceso a los sueños y la imaginación, como diría Jeffrey Kripal, se vuelve real cuando lo piensas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es que nuestra imaginación es el precursor para crear nuestra realidad? Pensamos que es imaginación, son cosas que se colocan ahí y se descargan, ¿verdad? Todo depende de cómo lo enfoques. Y con toda sinceridad, sabes, no lo digo a la ligera, si alguna vez has escuchado a alguien que, digamos, está en un estado psicótico, o alguien que está teniendo un pensamiento no lineal, o alguien que, digamos, está en un episodio esquizofrénico o algo así. Como que a menudo hay, y hablamos de esto en la oficina de premoniciones, ¿verdad? Como hablamos de cómo cuando alguien no está funcionando en el plano cognitivo al que la mayoría de nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Puede que estén equivocados, pero también puede que tengan razón. Me encantaría meterme en Substack y analizar experiencias espirituales de la infancia temprana para ver cuántas personas antes de los 11 o 12 años, cuando nuestra intuición y nuestro discernimiento son un poco más amplios, menos nubladas por los constructos de la sociedad moderna. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias que nos moldean o de las que a veces nos alejamos pero luego volvemos a visitar? Es un área interesante para explorar. Una búsqueda muy rápida en Internet dice que el desarrollo cerebral en este periodo de tiempo, ¿verdad? Entre los 11 y los 13 años, tiene muchísimo que ver con el procesamiento del lenguaje y la creatividad, y cómo eso se convierte en algo más concreto. Esta es la ventana de la que ella está hablando. Y si lo piensas de nuevo, históricamente, sabes, este es un momento prepubescente, ¿verdad? En teoría. Y sí, algunas personas, ya sabes, entran en la pubertad antes, pero en teoría estamos hablando de un periodo de tiempo. Es el último pedacito de inocencia, ¿verdad? Inocencia intelectual antes de que luego seas de alguna manera corrompido. Si te gusta la canción The Logical Song de Supertramp, puedes escucharla como tu banda sonora para este final. ¿Sabes? Es cuando te vuelves lógico. Así que si podemos captarlo justo antes de eso, ¿verdad? Lo cual también es interesante porque, ya sabes, en muchas tradiciones hay un rito de paso, ¿verdad? En el judaísmo es a los 12 para las niñas y a los 13 para los niños, ¿verdad? En muchas tradiciones también es como si fuera la última vez que tienes acceso a algo antes de entrar al mundo de, ya sabes, la madurez. Y en muchas culturas y durante la mayor parte de la historia, probablemente te casaban poco después de eso. Jonathan, ¿puedes pensar en algo que te haya pasado entre los 11 y 12 años que pareciera señalar, ya sabes, algún acceso final a algo antes de que te convirtieras en hombre? No creo que haya sido en esa etapa, pero sí recuerdo un punto alto de creatividad cuando era niño, lleno de imaginación. Recientemente estaba viendo un programa de televisión donde tenían figuras de lucha libre y el niño simplemente jugaba con ellas e inventaba historias. Y ya sabes, cuánto de eso se basa simplemente en los programas que has visto, pero yo estaría en la cancha de baloncesto y diría, soy este jugador y queda tanto tiempo. Y yo estaría en el hielo y siempre habría historias de lo que hacía Wayne Gretzky. Definitivamente yo no era un jugador de hockey al estilo de Wayne Gretzky, pero ya sabes, es como una cuenta regresiva y quedan 5 segundos. Y siempre era algo así, era muy activo. Creo que esta también sería una gran conversación para tener en Substack. Sabes, empecé a actuar profesionalmente a los 11 años y medio. Así que también me pregunto, caray, ¿con qué estaba conectando cuando seguía rogándole a mis padres? Como, quiero ser una persona creativa así. Creo que es muy interesante. Y sí creo que es una parte muy, ya sabes, es una parte importante de, ya sabes, de la vida, incluso fuera de, ya sabes, la cultura occidental como la pensamos. Así que sí, definitivamente vayan a Substack. Además, por favor, asegúrense de que digamos esto, ya saben, cada vez porque realmente significa mucho para nosotras comunicar esto. Por favor, suscríbanse. Hace una gran diferencia para nosotras. Así que, por favor, asegúrense de estar suscritas en cualquier plataforma donde escuchen o vean. ¿Algo más, Jonathan? Eso es todo. Nos vemos la próxima vez. De nuestro análisis a la crisis que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.
fiction, but now she's gonna break down, so break down.